Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Manuel Ramírez de The Secret Institute. Bien, hoy viernes vamos a hacer un nuevo ejercicio. En esta ocasión os lo voy a presentar por este video tutorial. Así lo hacemos un poco más fácil, ya que es un poco extenso y no quisiera haceros leer mucho. Si entráis en la web thesecretinstitute.net, que aparece ahora aquí abajo, os podéis descargar desde la sección ejercicios talleres. Es donde tenemos los ejercicios de ayuda, las herramientas para ayudarnos a modelar, a seguir modelando nuestra actitud. Entre uno de ellos hoy vamos a hacer el de dependencia emocional. Nos lo vamos a saltar porque muchas personas me han pedido que explique este y entonces como el orden no es tampoco muy importante, vamos a saltarnos los demás, vamos a hacer este directamente y os vais a poder descargar de la web estas dos hojas, que es el ejercicio. En uno de ellos es donde nos vamos a plantear las cosas que hacemos, las que no hacemos, las que dejamos de hacer, y también vamos a tratar un poquito así por encima el tema de las fobias. Y en la siguiente hoja es donde están las preguntas que nos vamos a ir formulando. ¿Para qué? Para crear en nuestro subconsciente unas afirmaciones positivas sobre las cosas que han de dejar de paralizarme. Porque igual que con los paradigmas que hemos ido creando, hemos ido limitando nuestra actitud. Y esas limitaciones las hemos ido colocando en primera fila de nuestro subconsciente y con ellas hemos actuado. A veces conscientemente, otras veces inconscientemente, pero hemos actuado con ellas. ¿Y qué ocurre? Que atraemos a nuestra realidad aquellas cosas en las que pensamos y les damos mayor prioridad. Por lo tanto, vamos a tomar estas dos hojas y vamos a ver que el primer ejercicio, la primera parte nos dice cosas que sí hago, que me hacen sentir bien y son aceptadas. Y bueno, si ya las hago y me hacen sentir bien, ¿por qué tengo que hacer el ejercicio? Bien, pues para ser consciente de que hacemos cosas que nos hacen sentir bien. Muchas veces pensamos más en las cosas que no podemos hacer o que no queremos hacer porque nos dan miedo y desatendemos la importancia que tienen las que sí hacemos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que hacemos muchas cosas a lo largo de nuestra vida que nos hacen sentir bien. Y eso nos va a generar un bienestar, el cual nos generará una actitud para seguir atrayendo cosas que nos sigan haciendo sentir bien. Por ejemplo, si en cada una de ellas podemos poner, pues hago footing, me gusta cocinar y cocino mucho, pues cualquier actividad de las que haces, ir al cine, puedes poner lo que quieras, aquellas cosas que te hacen sentir bien. Y luego, en las preguntas que corresponden a esto, nos vamos a preguntar cómo me siento con cada una de ellas al descubrir que tengo total libertad de hacerlas. ¿Qué sensación tengo cada vez que voy al cine libremente porque tengo esa opción de ir al cine y además me siento bien? Si recordamos todo esto, estaremos creando en nuestro subconsciente mensajes de sentirnos bien y por lo tanto dejaremos de sentirnos tan limitados en las actitudes, en las actividades que no hacemos porque creemos que no estamos al alcance o que no van a ser aceptadas, etc. La segunda pregunta que nos vamos a efectuar es ¿cuántas he hecho en los últimos 30 días? Voy a ser más consciente todavía de que son muchas las que he hecho en el último mes. Y después voy a preguntar cuántas estoy seguro que voy a hacer la próxima semana. De esta manera estaré proyectando de que en mi futuro próximo voy a hacer muchas cosas que me hacen sentir bien. Por lo tanto, mi actitud va a ser otra muy diferente. En lugar de estar pensando constantemente en aquellas que no puedo hacer o que he decidido no hacer por miedo, por inmovilidad. Sobre todo es por miedo. Cuando dejamos de hacer algo suele ser por miedo al rechazo, a la incomprensión. Por lo tanto, vamos a nutrirnos con todas aquellas cosas que sí podemos hacer. Y ahora vamos a ver cómo afrontamos las cosas que dejamos de hacer. En la siguiente línea tenemos cosas que me harían sentir bien y no hago porque no sé si van a ser aceptadas. Pues hay chicas que no se ponen minifalda porque la familia les va a decir algo que no está bien, otras personas pues que no se quieren cortar el pelo o pintar el pelo, o cualquier situación. No voy a esquiar porque voy a ser criticado, no me pongo un bikini porque no me van a ver que tengo un buen tipo. Cualquier cosa que creas que no haces porque no sabes si van a ser aceptadas,
aceptadas, perdón, las anotas aquí. Vamos a centrarnos siempre en 3 y con cada una de ellas nos vamos a hacer las preguntas que aparecen en la página de al lado. La primera pregunta es: ¿quiénes son realmente esas personas las cuales creo que no lo aceptarían? Tenemos que ser conscientes de exactamente quién nos preocupa, quién nos crea este sentimiento limitante. Porque a veces pensamos que no van a ser aceptadas por personas que realmente no son tan importantes en nuestras vidas. Realmente no nos aportan tanto o no nos aportan nada. Al contrario, solo nos aportan esa inmovilización cada vez que pensamos en que no hacemos algo porque esta persona o aquella otra va a hacer una crítica o no lo va a ver bien. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué protagonismo tienen esas personas en mi vida? Si esas personas, habréis visto el videotutorial en el que hablo de tus 5, aquellas personas que son más importantes para ti en tu vida, son más influyentes y que van a modelar tu actitud incluso hasta un 25%, y de ahí que vas a atraer cosas semejantes con la actitud que estés manteniendo. Por lo tanto, tenemos que saber qué protagonismo tienen, porque depende del protagonismo que tengan, vamos a tener que prescindir un poquito más del valor que le damos a estas personas, afectivamente o sentimentalmente, para no crear esa dependencia emocional de que lo que ellos piensen o crean sobre nuestra actitud nos paralice. Y la última pregunta que nos hacemos de esta sección es si analizo o juzgo yo las cosas que ellos hacen. Porque al ver que yo no lo hago, empiezo a no conceder ese permiso, esa autorización a los otros para que lo hagan conmigo. Por lo tanto, de esta manera, poco a poco, sin prisas, vamos a ir modelando nuestra actitud, vamos a ir modelando la información que metemos en nuestro subconsciente, que es de lo que primero va a echar mano el consciente a la hora de hacer o dejar de hacer cosas. La siguiente línea son cosas que ni siquiera me planteo a hacer por miedo al rechazo. Hacemos lo mismo, apuntamos aquellas 3 cosas que hemos dejado de plantearnos por miedo al rechazo. Y aquí hablamos de cosas incluso muy serias. Hay un cambio de sexo, un divorcio, una separación, una emancipación, cosas que realmente nos atan emocionalmente a las personas más cercanas a nosotras y a la gente en general. Por lo que hablábamos antes, a veces estamos teniendo un rechazo de gente que ni siquiera conocemos y no podemos otorgar ese poder a esas personas de que gobiernen nuestras vidas, de que paralicen nuestra evolución. Por lo tanto, una vez que hemos anotado esas 3 cosas, vamos a hacernos estas preguntas. La primera es: ¿cuáles serían las consecuencias reales de hacer esas cosas? ¿Qué consecuencia real sería si me divorcio, si me emancipo de mis padres, si decido hacer una excursión solo a un país peligroso? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Perdón, una vez que tengo claro cuáles serían las consecuencias reales que yo creo, las que yo he creado en mi mente, nos preguntamos cuáles son las consecuencias derivadas de mi frustración de no hacerlas. Porque fijaros que a veces es menos el malestar que nos puede crear el rechazo que la frustración. Sobre todo, la frustración siempre va a ser duradera y la vamos a mantener siempre. Más vale equivocarnos y corregir antes que vivir toda nuestra vida, todo el resto de nuestra vida lamentándonos de algo, frustrados por no haber tratado de hacer algo. Eso es infinito, dura para siempre, para toda la vida, y no vale la pena seguir cargando con este tipo de lastres. La tercera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿hago algún daño directo o indirecto a alguien querido o desconocido con mi acción? Cuando descubras que realmente tú no estás haciendo ningún mal a nadie, que la vida de las demás personas van a continuar haciendo o no tú esa acción, vas a comprender, vas a empezar a autorizarte a ti mismo o a ti mismo a hacer aquellas cosas que habías dejado de hacer, que te habías dejado de plantear siquiera, ya por el hecho de tener miedo a un rechazo o bien localizado en algunas personas o bien genérico. No tengáis prisa a la hora de ir modelando vuestra actitud.
es importantísimo que os lo toméis, que os toméis el tiempo necesario y que sepáis que con la repetición constante del ejercicio y de la nueva mentalización que vais a tener es como lo vais a conseguir. Y hago un breve repaso sobre el tema de las fobias, porque hay muchas personas que creen tener fobias que realmente no son fobias. Hay fobias que podemos deshacer en el momento en que empezamos a tener información. No hay peor miedo que el que se tiene a lo desconocido, porque lo que hacemos es crearnos nosotros esa propia película sobre ese miedo o sobre aquello a lo que tenemos miedo. Por lo tanto, cuanto más conocemos sobre aquello que nos genera un miedo, menos miedo le vamos a tener. Podemos ser cautos, precavidos, cualquier cosa, prevenidos, pero no vas a tenerle tanto miedo como el que tú habías convertido en fobia. Os pongo un ejemplo dedicado a una gran amiga que fue la que me lo comentó en un curso, lo estuvimos desgranando. Decía tener miedo a los caballos y bueno, yo le propuse que desmembráramos el caballo en diferentes partes, que me dijera qué parte del caballo era la que le daba miedo. Y escogió la cabeza, por lo tanto ya no era fobia al caballo, ya teníamos un miedo concentrado en una zona concreta del caballo. De esa cabeza le propuse que me dijera qué es lo que le daba más miedo, si el movimiento de la cabeza, si los ojos, si la boca, y me dijo que los dientes era lo que le producía miedo, por lo tanto estamos focalizando que el miedo te lo dan unos dientes. Yo le propuse que si poníamos un bozal al caballo, una mordaza, para que no pudiera abrir la boca, evidentemente que pudiera respirar, pero no pudiera ni siquiera mostrar los dientes si se atrevería a tocarlo. Bien, evidentemente fue más largo, estoy resumiéndolo, pero llegamos a la conclusión que incluso acabaría montando al caballo, porque además resulta que le apasiona, que le gusta mucho, pero creía tener una fobia a los caballos. Con un ascensor pasa exactamente lo mismo. Cuando te haces amigo del ascensor y empiezas a acercarte cada vez más, no afrontando la fobia de golpe, como apuestan mucha gente o mucha gente recomiendan que se tiene que afrontar una fobia. Yo personalmente no creo en eso, sino creo en hacerme amigo de aquello a lo que le tengo fobia para ir deshaciendo ese miedo. En otro video tutorial posiblemente hablemos largo y tendido sobre el tema de las fobias. Si tenéis alguna pregunta al respecto de este ejercicio, por favor, dejarlas aquí en los comentarios y las iremos tratando. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego, gracias.